Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Aquí la palabra de Dios dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 26, dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Quizás hoy te encuentras pasando por un proceso dentro de tu congregación donde quizás estás pasando por alguna prueba con algún hermano de la misma congregación, que te encuentras quizás batallando, luchando, porque quizás hay alguna persona que te está haciéndote la vida imposible, aún así sea hasta en el trabajo. Déjame decirte en este día que no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, sigue clamando a Dios y no te rindas. El enemigo muchas veces lo que busca es sacarnos a nosotros y quitarnos la mirada del Señor. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago, dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, el enemigo tiene que salir huyendo, porque Dios es todopoderoso y realmente Dios es quien pelea nuestra batalla. Nosotros no debemos de irritarnos los unos a los otros y tampoco debemos de tener envidia por los otros. Más bien nosotros debemos ser agradecidos con todo lo que Dios hace por nosotros. A veces en este caminar nos vamos a encontrar aún con personas que quizás te van a querer hablar de lo que ellos mismos tienen dentro de su propio corazón, queriendo hacerte ver como que tú eres esa persona. Pero realmente quien conoce y escudriña los corazones es Dios. Él es quien conoce realmente la intimidad que tú tienes con Él. No hagas casos a esas voces que quieren tratar de apagar tu fe. Nosotros realmente debemos de estar siempre confiados en el Señor, que Él es el que está a cargo de todas las cosas de nosotros. Nosotros, el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, si nosotros vivimos una vida espiritual, donde nosotros tenemos una constante búsqueda en el Señor, el Espíritu mismo es el que nos va a dirigir a nosotros y que nos va a hacer sentir a nosotros lo que esté bien y lo que no esté bien. Y entonces no necesitamos realmente la opinión de otras personas, porque muchas veces, a veces hay consejos que son buenos, sí los hay, pero hay consejos que lamentablemente son malos, porque muchas personas a veces hablan simplemente de la abundancia de su corazón, y esas cosas nosotros tenemos que ponerlas, no como tanto decir ponerlas a prueba, sino pesarlas en una balanza. Porque si hay una persona que está pasando por un momento difícil, por ejemplo, en su matrimonio, y esa persona te va a dar un consejo a ti, quizás esa persona te va a dar el consejo desde su punto de vista y del dolor que lleva en su corazón. Entonces puede terminar dándote un consejo que para esa persona quizás está bien, pero realmente puede terminar dañando tu vida, ya que su corazón está dolido. Entonces realmente nosotros necesitamos sanar nuestros corazones antes de nosotros darle un consejo a otra persona. ¿Cómo sanamos nuestros corazones? Cuando nosotros nos humillamos ante la presencia del Señor y nosotros le pedimos al Señor que sea Él quien sane todas nuestras heridas y que sane todas esas cosas que puedan causar raíces de amargura en nuestro corazón y que no nos permitan avanzar. Pero nosotros realmente vamos a tener aflicciones y vamos a pasar por momentos difíciles, pero el Salmo 34, 5, 6 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. O sea, el Señor, cuando nosotros clamamos a Él, Él nos libra a nosotros de todas nuestras angustias. Y realmente nosotros debemos hacer como en el Salmo 139, 23, 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Nosotros debemos, ¿verdad?, de entregar
todas las cosas al Señor y dejar que sea Él que pruebe realmente nuestros corazones. No dejes que nadie apague tu fe. No dejes que nadie pisotee lo que Dios ha depositado en ti. No dejes que nadie quiera tratar de robarte lo que Dios realmente puso en tus manos. Hay un ministerio que Dios puso en tus manos. Hay una palabra que Dios puso en tu corazón. Hay muchas cosas que Dios deposita en nosotros. Y cuando Dios se encarga de poner cosas en nosotros, el enemigo va a querer levantarse en contra de nosotros para detener, para tratar de detener ese llamado que Dios nos ha entregado a nosotros. Salmos 34, 19, 20 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos serán quebrantados. Hay tantas promesas del Señor en su palabra que Él nos enseña a nosotros que, aunque sean muchas las aflicciones del justo, de todas, ellas le librará. No dice de algunas, dice, pero de todas ellas le librará. O sea, el Señor está en control. El mismo Jesús, cuando terminó de repartir los panes y los peces, le dijo a sus discípulos: vayan a la barca. Cuando ellos se fueron a la barca, ellos a la mitad de la noche se levanta una tormenta. Y Jesús no le dijo a ellos: vayan a la barca y se va a levantar una tormenta. Nunca les dijo eso. Y esa tormenta se levantó. Y ellos, cuando vieron que venía alguien caminando entre las aguas, ellos pensaron que era un fantasma. Ellos se expresaron diciendo: un fantasma, asustados. Pero Pedro le dice: si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y Pedro caminó sobre las aguas. Pero ¿qué aconteció en aquel momento cuando Pedro iba caminando por las aguas? Se comenzó a hundir. ¿Por qué se comenzó a hundir Pedro? Porque miró la tormenta. Así que mi consejo es: no mires la tormenta, mira a Cristo, porque Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Agárrate de las promesas del Señor. No dejes que nadie, nada ni nadie te robe lo que Dios ha depositado en ti. No dejes que nadie apague tu fe. No dejes que nadie te quite todo eso que Dios ha sembrado en tu corazón para tú hablarle a otras vidas que están en necesidad. Dios te bendiga, Dios te guarde y confía en Él, porque Dios es fiel.